En el siguiente ejemplo que vamos a analizar, vamos a poder conocer qué más tenemos que hacer para el muestreo del trabajo. Vamos a leer el ejemplo. Una planta de envasado de conservas desea realizar un estudio que les permita conocer cuál es el porcentaje de tiempo ocioso de sus operadores en la línea de producción. El Departamento de Mejora de Calidad ha propuesto realizar un muestreo del trabajo. Actualmente se tiene una plantilla de 50 trabajadores en el área de producción o en el área de envasado y se ha identificado que los operadores pueden tener uno de los siguientes estados. 1. Trabajando en la línea. 2. Ocioso. Y 3. Ocioso por demora inevitable o falla de máquina. El estudio debe ser realizado en un periodo no mayor a una semana. De acuerdo a la experiencia de los encargados del proceso, aseguran que la demora inevitable de la línea es del 15% por fallos de máquina. Pero recientemente se ha realizado mantenimiento correctivo a la maquinaria y se espera que las condiciones hayan cambiado. Usando un nivel de confianza del 95% y un nivel de precisión del 5%, haga la nueva estimación de los porcentajes de los tiempos ociosos y activos de los trabajadores, o la simulación, para analizar la eficiencia del mantenimiento realizado. Lo primero que tenemos que identificar es qué queremos obtener al final de nuestro trabajo. Si regresamos a la diapositiva anterior, vemos que de inicio nos pide el tiempo ocioso, pero en realidad tenemos dos tiempos ociosos, ocioso y ocioso por demora inevitable. Pero al final del ejercicio o del ejemplo nos dice que queremos analizar la eficiencia del mantenimiento realizado, el mantenimiento correctivo que se realizó. Por lo tanto, nos vamos a enfocar específicamente al ocioso por demora inevitable. Los datos que nos da a conocer el ejemplo es que el estudio debe ser realizado en un periodo de una semana. Y además nos da información del estudio preliminar, es decir, de acuerdo a la experiencia de los encargados, aseguran que la demora inevitable, o sea, el tiempo ocioso inevitable por fallo de máquina es del 15%. ¿Qué va a representar ese 15%? Ese 15% no es más que el valor de P o la proporción que queremos estudiar. Recordemos que estamos estudiando el tiempo ocioso por demora inevitable. Y pues el estudio preliminar nos dice que es de 15% por fallos de máquina. Ahora, usando un nivel de confianza del 95% y un nivel de precisión, tenemos que hacer la nueva estimación, es decir, tenemos que obtener un nuevo tamaño de muestra y otros pasos que poco a poco vamos a ver. Entonces, el paso 1 va a ser determinación de N o tamaño de muestra, número de observaciones. El valor de P ya nos lo dan, que es el 15%. Tenemos un nivel de confianza del 95 y un nivel de precisión del 5. Vamos a regresarnos entonces al Excel para obtener nuestro tamaño de muestra. Y dice que tenemos un nivel de confianza del 95%. En automático ven cómo el valor de Z cambia. P dice que vale 15%. Y S tiene un valor de nivel de precisión del 5%. Entonces, ahora obtengo que mi tamaño de muestra, hay que redondear, es de 195.91 o 196. El ejemplo nos dice que ese tamaño de muestra es para un estudio que se realizará en un periodo de una semana. Por lo tanto, ese número de 196 yo tengo que dividirlo entre 7 días y obtengo un tamaño de muestra de 27.98, que es 28 observaciones diarias. ¿Sí?
tiempo disponible, una semana, 7 días con turno de 8 a 4 de la tarde. Una vez que ya definí mi tamaño de muestra y mis observaciones diarias, tengo que realizar la programación de esas observaciones. Es decir, tengo que definir la hora y el minuto de acuerdo al periodo que me den para muestrar. Tengo que definir a qué hora exactamente voy a ir a realizar la observación. Para ello tengo que crear una programación o un horario de muestreo. Porque recuerden que el muestreo del trabajo no va a ser más que definir las horas a las que yo voy a hacer la observación y a esa hora llegar y observar qué está haciendo el trabajador o qué está sucediendo con la máquina. Entonces tengo que realizar mi programación. La programación del muestreo tiene que generarse a partir de números aleatorios. Esto va a permitir que mi muestreo se realice en condiciones normales y que además sea representativo, que yo no sesgue la información y diga, bueno, voy a realizar 28 observaciones, pero una la voy a realizar a las 8, otra a las 8.1, otra a las 8.5 y así. No, yo no puedo definir de manera arbitraria a qué hora voy a realizar las observaciones. Tengo que aleatorizar mi muestreo para que sea representativo. Entonces, para ello voy a ir haciendo una tablita con números aleatorios que me permita pues obtener los datos que necesito. Voy a empezar mi tabla con la columna número de observación, que como ya lo dijimos vamos a obtener 28 observaciones diarias. Es muy importante que tomemos en cuenta que la programación o el horario se tiene que obtener por día y se recomienda que si por ejemplo digamos que el muestreo me toca, voy a iniciarlo el día lunes, mi programación la tengo que realizar un día antes, ya sea el domingo, para utilizar el lunes, y la del martes, que es el siguiente día, la genero el día lunes, para no generar todo en un solo día y que la información no sea tan aleatoria como se necesita. Entonces, número de observación, vamos a poner 1, 2, 3. Voy a jalar aquí los números para que se vayan hasta el 28. 28. La siguiente columna que necesitamos para nuestra generación de la programación es la hora. ¿Sí? Vamos a definir la hora, vamos a definir el minuto. Vamos a colocar el mismo formato. Y ahora vamos a utilizar una fórmula que nos va a permitir generar números aleatorios. Existen también tablas de números aleatorios de las que podríamos obtener cada uno de los números, pero ya que estamos trabajando en Excel vamos a aprovechar las fórmulas que tenemos. Ponemos igual aleatorio punto entre. Si recuerdan, en el ejemplo se mencionaba que el horario que se disponía de 7 días de la semana y en un horario de 8 a 16 horas. Entonces, esta fórmula de aleatorio entre me va a permitir generar números aleatorios en un rango que yo le voy a definir. Si se dan cuenta, aquí me pide inferior y superior. ¿Cuál es el número inferior? Sería 8, porque yo quiero generar números aleatorios de horas desde las 8 de la mañana. Y superior, ¿cuál va a ser el superior? Si mi turno termina a las 4 de la tarde, a las 16 horas. No voy a colocar 16 porque a las 16 horas ya están cerrando. Se supone que a esa hora se termina el turno y ya no entra dentro de ese mismo tiempo. O sea, ya no entra la posibilidad de que yo vaya a revisar en ese momento. Por lo tanto, en superior voy a poner 15. Las 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. Las 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser de entre las 8 y las 15 horas. 15 horas va a ser
En el momento en que yo le doy Enter, puedo ver cómo se genera un número aleatorio entre 8 y 15. Ahora voy a generar los minutos. Utilizo la misma fórmula, igual a aleatorio.entre, pero ahora el rango va a ser más amplio porque tengo desde el minuto 1 hasta el minuto 59. El minuto 60 ya no lo incluimos porque ya es la siguiente hora. Entonces pongo inferior 1, superior 59, cierro mi paréntesis y doy Enter. De esa forma yo ya generé una primera hora de muestreo, que es a las 14 horas con 10 minutos, es decir, a las 2 de la tarde con 10 minutos. Lo mismo voy a hacer para las 28 observaciones, pero como tengo Excel, selecciono las dos celdas, arrastro hasta el número 28 y veo cómo se generan las 28 horas. Ahora que ya tenemos pues estos valores, tenemos que tener cuidado al seguir utilizando la hoja de Excel, porque la fórmula de aleatorio entre, cada vez que realizamos algún cambio en la hoja, alguna suma, alguna resta o cualquier otra operación dentro de la hoja, estos números van a ir cambiando. Por lo tanto, vamos a quitarles la fórmula. Para quitar la fórmula, selecciono todos los datos generados, todos los que tienen fórmula, y le voy a dar Control C en mi teclado para copiarlos. Y ahí donde estoy, me voy a el botón de pegar, pero ahora lo voy a pegar como valor. Esto me va a permitir a mí quitar la fórmula. Si se dan cuenta, aquí en la barra de fórmulas ya no tenemos ninguna fórmula, ya son solo números. Ahora, para que esto tenga más orden y se vea mejor, voy a juntar estos dos valores para que me dé una hora de observación. Es decir, voy a ponerlos en una sola celda. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a utilizar la fórmula concatenar. Esta fórmula me va a permitir unir esos dos valores en una sola celda. ¿Qué vamos a concatenar? La hora, coma. Pero como sabemos, el formato de hora pues es número, 2 puntos, el siguiente número, o hora, 2 puntos, minuto. Entonces ya pusimos hora, tenemos que poner comillas, 2 puntos. Pongo comillas porque los 2 puntos es un texto, no es un valor que esté en celda. Entonces pongo comillas, coma, y ahora sí el minuto. Cierro paréntesis, doy Enter y ya ahora veo cómo se unieron el valor de 9 y 46 con los 2 puntos. Como ya tengo mi fórmula, en la esquina de la celda arrastro para los 28 datos. ¿Sí? ¿Qué me falta por hacer? Algo muy importante que debemos de hacer siempre es ordenar nuestros datos, porque aquí ya tengo las 28 horas de las observaciones, pero no sé cuál es la que voy a realizar primero. Tendría que empezar a buscar de entre toda la lista. ¿Y qué sucede? A lo mejor me toca en algún muestreo realizar 100 observaciones. De entre las 100 tengo que buscar la más pequeña. Entonces voy a seleccionar estas tres columnas, hora, minuto y hora de observación, junto con todos sus datos, y me voy a ir a datos, la pestaña de datos. Ahí van a encontrar el botón ordenar. Este botón me va a permitir ordenar las observaciones. Elijo que quiero ordenarlas de acuerdo a la columna hora de observación. En el criterio de ordenación es de la A a la Z o del menor al mayor, y le doy aceptar. Después me va a preguntar que si qué quiero hacer. Como esta celda tiene número y tiene texto, pues entra en conflicto y no sabe qué ordenar. Entonces yo le digo ordenar como número todo lo que parezca un número. Le doy aceptar y ahora sí podemos observar
como los datos ya están ordenados, es muy importante revisar nuestras horas de observaciones, porque no podemos tener dos observaciones en el mismo momento. Si da la casualidad de que resultan 2 horas iguales, hay que cambiarlas, hay que volver a generar el número aleatorio para esa observación. Pues ahí nada más le voy a agregar un borde para saber que esto va a ser correspondiente al día 1. ¿Sí? Esto va a ser día 1. Lo mismo tengo que hacer para los 7 días de la semana, porque así me lo indicó mi ejercicio. ¿Sí?